Muchos cristianos cuando buscan de Dios o buscan dirección, buscan a un pastor, a un líder, o se acercan a alguien buscando ayuda espiritual. Muchos cristianos desafortunadamente cuando van a buscar a alguien, lo que más le llama la atención de cualquier tipo de persona, mentor, supervisor, pastor, son los dones, ¿verdad? La capacidad que Dios nos da de hablar, la destreza, ¿verdad? Las virtudes, y no nos enfocamos en el carácter de las personas, no miramos el fruto de las personas. Y hay muchas personas en el camino cristiano que no son no son fáciles en palabras, quizás no hablan tan bien, quizás no son tan capacitados en algunos dones espirituales, pero tienen un corazón para Dios, tienen buen carácter, son gente que aman a Dios. Por otro lado, tenemos personas que tienen una destreza que, en el buen sentido lo digo, es envidiable, ¿verdad? Cómo hablan, cómo sirven a Dios, cómo cantan. Pero entonces el otro extremo es que no tienen carácter. Y es muy fácil desarrollar dones, tener capacidades. Si usted me pregunta, ¿qué tiempo le tomaría a alguien aprender a predicar aquí? Yo diría que meses. Pero ¿qué tiempo se toma formar un carácter? Mucho, ¿verdad? En esta mañana voy a hablar de un tema que se va a titular El engaño de enfocarnos en los dones. El engaño de enfocarnos, ¿qué dice? En los dones. Primera de Corintios 12, vamos a leer desde el 18 hasta el 26. Si alguien se deja usar por Dios y me da un poco de agua, por favor. Se me olvidó mi agua mágica. Gracias, hermana. Ahí te la van a dar dos allí ahora. Te la van a multiplicar por dos. Bueno, vamos a leer desde el versículo 18 al 26. ¿Están todos en Primera de Corintios 12? Bueno, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, ¿verdad? Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta o al que le faltaba. Verso 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, lean conmigo, todos se preocupen los unos por los otros. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pedimos tu favor, tu gracia, tu misericordia, tu amor y compasión. Te pido, Padre, sabiduría para esta palabra, esta enseñanza que tienes para nosotros, Señor. Y que así como hemos venido con hambre espiritual, podamos retornar a nuestros hogares llenos de conocimiento, de sabiduría, pero sobre todo de tu gracia, Señor. Sabiendo, Padre, que en obediencia, Señor, aprendemos y tú formas, Señor, el corazón de Cristo en cada uno de nosotros. Danos gracia en el nombre de Jesús. Cuando leemos acerca de este desorden que había en la iglesia de Corintios, nos damos cuenta que Pablo se dio cuenta que se estaban mal usando los dones. Hoy la tendencia más grande que la iglesia o el problema más grande que la iglesia está enfrentando es el desorden de los dones. Por ejemplo, cuando vemos el ministerio de alabanza y adoración, es un ministerio muy difícil de manejar y es muy difícil ser espiritual cuando tienes un talento del canto, del instrumento, porque mantenerte en la adoración espiritualmente, un corazón adorando a Dios mientras canta y la gente te mira, es una lucha. También cuando se predica el mensaje, cuando se enseña, ¿verdad? El don de enseñar, cuando se sirve, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado entre la diferencia de don y fruto. Es muy diferente. Jesús no dijo, por los dones los conoceréis. ¿Cómo dijo? Por los frutos los conoceréis.
Aquí vemos que la tendencia del ser humano es la inclinación a la aptitud y no a la actitud. Es diferente. Aptitud con P, se escribe con P. O virtudes. En el mundo espiritual nosotros le llamamos los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Los dones hablan de la capacidad que Dios nos da para servir. Los frutos hablan de la intención y en la manera que aplicamos los dones. ¿Cuál es la diferencia entre don y fruto? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Si yo utilizo un ejemplo muy simple, vamos a hacer un ejemplo de un empleado, una persona que, vamos a pensar, monta cable de televisión, trabaja instalando cables de televisión. Esta persona, cuando le dan su trabajo, pasa por un entrenamiento para formar su carácter, su entrenamiento, etcétera, acerca de la compañía. La compañía le entrega herramientas, le da quizás un vehículo, las herramientas para instalar todo lo que es el cable de televisión. Esas herramientas habla de los dones, si lo queremos ver así, esos son los dones. Pero luego nos damos cuenta que en la manera que este empleado del cable, ¿verdad?, trabaja, su hora de llegada, la calidad de trabajo, su trato con los clientes, su respuesta y responsabilidad ante su jefe o supervisor, esto habla de carácter, esto habla de dones. Las herramientas son los tornillos, los taladros, de alicate, todo eso. Esas son herramientas, los dones. Su servicio es y ese es el problema, que la iglesia de hoy se deja pantallar por un mundo de farándula metida en la iglesia cristiana y nos atrae mucho más el talento de la persona que el carácter y los frutos del Espíritu. Miren, cuando el anticristo venga, dice la palabra, que vendrá con prodigios y maravillas y milagros mentirosos, pero va a pantallar a muchos. La única manera en que podemos saber eso, obviamente, es por los frutos. Los dones del Espíritu habla de la habilidad o capacidad de Dios que nos da para ejercer el servicio en el ministerio, en la iglesia o allá afuera, ¿verdad?, con las personas a quien le servimos. Pero los frutos habla de la conducta, de la intención, manera, trato o en la forma en que aplicamos esos dones, en la manera en cómo lo usamos. Dones es la capacidad, frutos es el comportamiento. Es diferente. ¿Sí lo pueden notar la diferencia? Es diferente. En ambos, tanto dones como frutos, Dios nos da lo que llamamos poder. Usted necesita de parte de Dios poder para ejercer los dones y poder para llevar fruto. En los dos necesitamos a Dios. Por ejemplo, en la Biblia, la palabra poder en el griego, ¿verdad?, no se escribió en español la Biblia, sino en griego. Esta palabra originalmente significa, o se dice dunamis. Y esta palabra dunamis es la palabra capacidad, habilidad, pero en sentido espiritual, el poder que viene de Dios, que sale de Dios. Cuando el Señor creó el mundo, la tierra, la creación, salió poder de Dios. Cuando la Biblia dice, y dijo Dios, salía poder de Dios. Y dijo Dios, algo era creado, salía poder de Dios. Vamos a Marcos 5, vamos a ver un ejemplo en un solo versículo. Marcos 5, versículo 30. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer del flujo de sangre? ¿Verdad? Es una historia muy famosa. Solamente voy a leer un verso para utilizar un ejemplo. Esta mujer tenía muchos años con este flujo de sangre que no se detenía. Esta mujer estaba muriendo lentamente, se estaba muriendo, ¿verdad?, físicamente. Cuando ella escucha de Jesús, obviamente la palabra dice que la fe viene por el oír, dice que ella va donde Jesús para ser sanada. Y cuando esta mujer se le acerca a Jesús, dice que había una multitud muy grande de gente. Dice, según el texto, dice que la gente agolpaba a Jesús, de tanta gente que había. Era como decimos en mi país, un mitin político, donde no cabe un mandado, dice en mi país. ¿Verdad? Bueno, cuando esta mujer en fe toca a Jesús, dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, esa palabra poder es dunamis. ¿Qué salió de Jesús?
poder. Poder salió de él. Esta palabra que sale y luego dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Este poder que salió de Jesús, oigan bien, sanó la mujer. Cuando los discípulos o cualquier cristiano, vamos a poner, tiene un don de sanidad, no es la persona que tiene el poder, es el poder de Dios operando en esa persona. Ahora, aquí hay un punto importante a entender, que los dones se pueden falsificar o alguien que está en pecado puede usar dones. Pero nadie puede manifestar fruto en pecado, porque el fruto es lo contrario al pecado. ¿Sí me di a entender hasta ahí? El poder, este poder, ¿verdad?, es para ejercer los dones, pero también para ejercer los frutos de Dios, los dos. Por ejemplo, Mateo 25, vamos allá también. ¿Cuántos conocen la parábola de los talentos? Mateo 25, versículo 15. En esta parábola, todos reconocemos la historia, ¿verdad? A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Bueno, en este verso dice algo importante. Mateo 25, 15. Dice, a uno dio 5 talentos. Aquí la palabra talento no está hablando de dones ni de virtudes, ¿verdad? Como a veces decimos, esta persona es de mucho talento. No, está hablando de bienes, porque luego habla de banquero. Si le hubiese dado mis talentos a los banqueros, hubiese recibido mis intereses. Entonces, talento es una palabra figurativa refiriéndose que Dios nos ha delegado lo más preciado para Él. Dios representa a este hombre que tiene dinero o talentos, ¿verdad? Él le entrega sus talentos a estos siervos para que ellos se multipliquen o multipliquen los talentos. Entonces, estos talentos entendemos que no es virtud o capacidad. Aquí talento es una medida de peso de oro, de plata, etc. Pero nos damos cuenta que el Señor les confía a cada uno, a uno le dio 1, dice al otro 5, 2 y 1. Ahora, ¿qué dice luego el texto? A cada uno conforme a su capacidad. La palabra capacidad aquí es la misma palabra dunamis, la misma palabra que dice Marcos, poder salió de Jesús. La misma palabra, poder, del cual ejercemos los dones y ejercemos los frutos. Oigan bien, estoy hablando aquí del poder que sale de Dios. Esta palabra capacidad, dice el texto, que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. Ahora bien, aquí podemos entender que si Dios llama a alguien y le delega mucho, le va a dar mucha ¿qué? Capacidad. ¿Sí se entiende? Entonces, vamos a pensar en el muchacho que trabaja en el cable. Este muchacho, si comienza nada más como ayudante, quizás necesite herramientas de bolsillo. Pero si a él le delegan una supervisión, a él se le va a delegar camionetas, muchachos a su disposición, se le da más capacidad de herramienta y más capacidad para que pueda ejercer lo que él tiene que hacer. ¿Sí me doy a entender? Si él nada más es ayudante, no necesita tanta capacidad para pasar una escalera o un cable. Pero si él es un supervisor, necesita mucha capacidad. Pero también entendemos que a él se le va a delegar y se le va a también pedir más cuenta. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces hay veces que vemos personas ejerciendo dones o el poder de Dios y no nos enfocamos tanto en el carácter, sino más bien en los dones. ¡Wow! ¡Qué bien canta! Miren, Celine Dion canta bien. No significa que Dios está operando en ella por eso. Celine Dion puede cantar la canción Aleluya. No significa que está adorando a Dios. Nosotros sabemos que Celine Dion, si un día se convierte, que es real, es en los frutos. Hay muchas celebridades y famosos que se están convirtiendo, entre comillas, pero no se ve que han dejado el mundo. No se ve el fruto. No estamos juzgando a nadie. Estamos juzgando lo que dice la palabra. Hay gente que dice, fulano de tal famosísimo se convirtió. Bueno, vamos a ver, que venga Donald Trump, ¿verdad?, que quiera aceptar al Señor. Oramos por él, que se siente a oír la palabra, pero luego hay que supervisar a ver si de verdad anda, como le dice Juan el Bautista a los fariseos. Vayan primero y den frutos, ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Lo que pasa es que nos llama más la atención el talento que los frutos. Y decimos, wow, fulano de tal se convirtió, gloria a Dios.
y lo suben a la plataforma y todavía no ha dado un primer frutico. Un frutito todavía, pero tiene dones, tiene capacidad, es cantante o es famoso, qué sé yo. Bueno, esta palabra dunamis significa facultad, significa maravillas, significa milagro, significa fuerza, potencia, virtud o habilidad. Este poder o capacidad es dado por Dios. Dios da este poder con el fin de que nosotros sirvamos a Dios, no nos sirvamos a nosotros. Hoy en día hay hombres y mujeres que están utilizando los dones de Dios para sacar provecho, para sacar dinero, para engañar a la gente. Usted preguntaría, ¿y será Dios operando en ellos? Bueno, Dios le delegó poder y vamos a ver muchos puntos hoy. En esta parábola de los talentos nos damos cuenta que el Señor cuando vuelve no le está hablando de que le dio 1 o 2 o 5. El enfoque es en cómo ejercieron el cuidado de los talentos. Porque al que le dio 2 fue fiel y al que le dio 5 fue fiel. Pero al que le dio 2 no le dio menos que al que le dio 5. A los 2 le dijo, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se dan cuenta que Dios no estaba mirando al que le dio más capacidad, sino a la fidelidad? ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Está hablando del carácter, no de la capacidad que tenía. Porque si Dios a mí me da mucha capacidad, es porque me ha delegado muchas cosas. No porque soy más que usted. A mí me va a pedir más cuenta. Al de 5, ¿cuánto le exigió? 5 más. Al de 2, menos. Pero a los 2 le pidió cuentas, ¿verdad? ¿Cómo manejaron eso? Miren lo que dice el verso 26. ¿Están en Mateo 25? Dice, este es al siervo que no hizo lo que debió hacer. Dice, respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Ahora, ¿se dan cuenta que no le dice siervo incapacitado? Siervo que le faltan dones. ¿Qué le faltó? Le faltó carácter. Le dijo malo y le dijo negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Dice luego, por tanto, al saber, miren, esto cuando yo lo leía, me acuerdo de algunos pastores que Dios llama y minimizan el poder de Dios. De repente Dios lo manda quizás a un campo, vamos a decir, de gente pobre. Y porque es un campito a lo mejor, menosprecian a la gente y minimizan el poder de Dios. Se le olvida que Dios saca de donde no hay. Y nos damos cuenta que dice, o sea, sabiendo todo esto, ¿no debías haber dado mi dinero? Fíjense que talentos es dinero. Dice, a los banqueros, y cuando yo vuelva, hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitar después el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ahora bien, quiero que pongan atención a esto. ¿Se acuerdan de la historia del siervo infiel? Que el Señor le quita los bienes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que él sale por ahí, una vez le quitó los bienes, sale y comienza a negociar con aquellos que él hacía negocios antes? ¿Se dan cuenta que ya le estaba destituido y ejerciendo su posición? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Destituido, ejerciendo sus dones. Bueno, Dios nos da la capacidad para ejercer su obra en el ámbito sobrenatural o espiritual, pero podemos prostituir las capacidades espirituales. ¿Cómo se prostituye algo? Por ejemplo, Dios nos dio a nosotros este cuerpo. ¿Cuánto le costó a usted su cuerpo? ¿Cuánto le costó? Le pregunto. Nada. Dios nos los dio por gracia. Ahora bien, ¿podemos hacer con este cuerpo lo que queremos? ¿Se dan cuenta que prostitución no es nada más lo que vemos en la calle? Es utilizar este cuerpo que Dios nos regaló para otra cosa, para sacar provecho. Cuando usted vende lo que a usted les regalaron, se le llama prostitución. Fíjense qué cosa. Dios le da los dones, las capacidades para que usted lo dé por gracia. Hoy hay gente que vende los dones. ¿Cómo? Usan sus dones, atraen gente y le sacan dinero. Eso se llama prostituir. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos 8. ¿Cuántos conocen al mago Simón? Bueno, si no lo conoce, lo va a conocer. Hechos 8. A las personas le llama mucho la atención cuando conocen a alguien de mucho talento, mucha fama, mucho dinero, hasta que conoce su carácter. Dice, un pastor comentaba, dice, tu don
te puede abrir muchas puertas y tu carácter te las puede cerrar. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí nos damos cuenta de algo. Hechos 8:18, sabemos que en este tiempo los apóstoles eran los encargados de imponer manos para recibir el Espíritu Santo. En ese tiempo se estaba estableciendo la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Los diáconos no tenían este poder. No tenían este poder, pero los apóstoles sí. Y luego nos damos cuenta, en el 18 dice, cuando vio Simón, aquí Simón es el mago, un brujo, dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, que comprar ese poder. ¿Quería comprar qué? Dunamis. ¿Para qué? Para poder venderlo. Les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Hoy, los pastores de hoy, la mayoría te dicen, oh, gloria a Dios, qué bendición, échalo en la canasta. Así se está viendo la iglesia de hoy. En vez de decir tu dinero perezca, hoy es, oh, gloria a Dios, qué bendición llegó, ¿verdad? Y vendemos el Evangelio, el cual recibimos por gracia. Dice el texto, tu dinero perezca contigo, y fíjense lo que dice, 3 palabras, porque has pensado. Esas 3 palabras hablan del concepto que las personas tienen de algunas cosas que no son. Aquí Simón el mago piensa, dice, si yo tengo ese poder, no te imaginas como brujo, ¿cuánto dinero voy a hacer? ¿Usted se imagina un brujo con el poder del Espíritu Santo? Adivinando los números de la lotería, ¿verdad? El cual ellos a ti te dicen, una consulta de $100 para los números de la lotería. ¿En qué mente cabe eso? Yo le digo, pero juégalo tú y cóbrate los 100 de ahí. ¿Por qué no son multimillonarios los brujos? Porque la codicia nos ciega, no nos permite pensar. Y hay brujos, así como Simón. Dice, ¿por qué has pensado? O sea, estás mal. Dice que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjense, aquí Simón quiere un don para venderlo. Fíjense la idea, mala intención. Dice el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Usted cree que puede haber un cristiano en hiel de amargura, en prisión de maldad, ejerciendo los dones del Espíritu Santo? ¿Se puede? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Puede algún cristiano usar los dones de Dios y no manifestar los frutos del Espíritu? ¿Cómo sabemos que alguien viene de parte de Dios? Cuando alguien te dice, así te dice el Señor. Bueno, el ser humano es más dado a las cosas que maravillan los ojos como milagros, prodigios, que aquellas cosas que de verdad hablan del carácter real de una persona. Somos muy prontos en decir, ay, me gusta como fulano predica, pero no conocemos a esa persona. No sabemos su intimidad, su secreto, cómo trata a su esposa. Miren, hace unos días se me acercó una pareja, ¿verdad? De cristianos. Según ellos, ella es evangelista, él no sé qué es. Y yo tengo una tendencia que cuando hablo con una pareja cristiana, si no son nuevos, claro, mi enfoque va en el trato del esposo con su esposa. Es lo primero que yo miro. Yo no estoy mirando si sabe mucha Biblia, si Dios le da revelaciones, si se soñó con Satanás o con Leviatán. A mí eso no me mueve. Lo primero que yo miro es cómo trata él a su esposa. Y yo me daba cuenta, él estaba hablando de mucho conocimiento, ¿verdad? El Señor me usa, yo hago esto y eventos, y hemos gastado tanto en eventos. Y trataba a su esposa con un irrespeto, y yo estoy mirando frutos, yo no estoy mirando dones. Entonces, cuando él me habla de algo, lo primero que estoy viendo es que a él todavía le falta aprender a tratar a su esposa. No tiene carácter de Cristo este hombre. Los hijos lo trataba así. El niño venía y lo empujaba para hablar conmigo. Y yo hacía así, decía, wow, pero ¿cómo es posible? Pero no, son evangelistas, son profetas, son maestros y no saben ni tratar a sus hijos bien. ¿Se dan cuenta la diferencia, hermanos? ¿Están encajando lo que les estoy diciendo?
Entonces, no nos dejemos llevar por lo que vemos en alguien, una virtud. Ay, qué lindo canta, qué bien habla. Tienen que mirar el fruto de su vida. Pablo, en un momento a los Gálatas dijo algo. Miren, piensen esto. Imagínense que a usted se le presente un ángel del cielo. Qué lindo sería eso. ¿Quién le gustaría ver un ángel del cielo? A mí también. Yo no me imaginaría ver tal cosa. Una cosa así resplandeciente, a lo mejor de 9, 10 pies de alto, con alas, una espada de oro. ¿Quién sabe? Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, que este ángel sea maldito. Ahora, quiero que noten que este ángel tiene poder, tiene dones. Se puede a lo mejor desaparecer en un segundo y aparecer en Francia o en la India. Tiene dones. ¿Están viendo que tiene capacidades maravillosas que a lo mejor nos apantallan? Pero dice Pablo que si viene un ángel y te predica un evangelio diferente, ese ángel que sea maldito. No importa que sea el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, si predica otro evangelio que el que nosotros hemos anunciado, sea anatema. Ahora aquí nos damos cuenta que lo importante aquí no es lo que asombra o nos maravilla. Aquí lo importante es aquello que refleja el carácter de Cristo. A esos que dicen que tienen dones, pregúntale si están dispuestos a ir a la cruz, como fue Pedro, como fue Pablo, como fue Jesús, etcétera, como murió Esteban. Ahí es donde se sabe dónde está el corazón del milagrero o aquel que hace maravillas. Hoy se cataloga una mujer o un hombre de Dios más por los dones que por los frutos. Porque Dios la usa o Dios lo usa. Dios puede usar hasta una burra. Y digo esto con respeto, claro, porque yo estoy en el grupo. Dios puede usar a quien Él quiera. ¿Sí sabe que Dios confrontó una burra a Balaam al profeta? Entonces, de usar, Dios puede usar hasta las piedras. Pero de manifestar y reflejar el carácter de Cristo, eso es otra cosa. Es así como podremos reconocer si la mujer o el hombre es de Dios. No porque sabe Biblia, no porque va a la iglesia, no porque predica bonito, sino por el carácter. Y nos damos cuenta de algo importante: los milagros no salvan a nadie. ¿Sí sabe usted? ¿Ha leído la Biblia y se da cuenta que ni un milagro salvó a nadie? Los milagros sanan y reflejaban el poder de Jesús. Pero vemos la historia de 10 leprosos, donde 10 fueron sanados y un solo se salvó. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos damos cuenta de esto. Miren, el pueblo sacado de Egipto vio grandes señales y prodigios. ¿Usted sabe lo que es mirar un mar abierto en dos? Y dice la Biblia que se fueron al infierno, se perdieron. ¿Usted se imagina ver eso? ¿Usted se imagina a Acab y Jezabel ver a Dios consumir el holocausto empapado en agua, el becerro, fuego del cielo, y no creyeron? ¿Usted se imagina a Judas ver milagros? Los fariseos vieron milagros y no se salvaron algunos, o la mayoría. Mateo 12:38, miren lo que dice. Está pesado esto. A usted le ponen a una celebridad sumamente famosa, un deportista, para tirarse una foto y le pone al lado un hombre de campo, a lo mejor sucio de lodo de trabajo, con un carácter de Cristo, y le preguntan, ¿con quién te quiere tirar foto? Ni conteste, mi hermano. Quédese con eso de tarea. El que tiene el carácter de Cristo o al famoso, ¿verdad?, que tiene 15 mujeres. No, el famoso para que el Facebook mío tenga likes. Mateo 12:38, miren lo que dice. Dice: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué? Señal. ¿Qué significa señal? Milagro. Haz un milagro, ¿verdad? Es como nosotros decir a un mago: haz una magia. Esa es la idea, deleitar los ojos. Dice el 39, les respondió y les dijo: la generación, lean conmigo, mala y adúltera demanda señal. ¿Qué está diciendo este texto? Una generación mala y adúltera. Está hablando de una generación que no crea la palabra de Dios. Que no es suficiente lo que Dios dice. Tienen que ver maravillas. Si no ven, no creen. El espíritu tomasino, ¿verdad? Si no vemos algo, es como alguien, a veces el pastor Shui bromeando dice:
Que a veces llega gente a la iglesia, ¿verdad? Y se para la puerta y hace así. Y dice, aquí no está Dios, ¿verdad? ¿Han oído eso? Y ¿saben por qué, verdad? Porque no hay estatuas, no hay imágenes. Porque así somos, tenemos que ver para creer. Y así somos. Y cuando Jesús vino, hermanos, miren, siempre cuando doy mis viajes a Israel en tiempos bíblicos, en mi mente, nunca he ido a Israel, en mi mente, como que me meto en la película y digo, porque hay gente que dice, si yo estuviera en ese tiempo, hubiese creído. Y yo digo, yo creo que no. Hubiese sido más difícil. Porque Jesús no tenía apariencia de Dios, ni apariencia de rey, ni de profeta. Jesús le pregunta a los fariseos, ¿a quién vinieron a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? He aquí uno que come, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En mi país se le dice grillo, pero en su país chapulines. He aquí uno que come chapulines del desierto. Langostas son los chapulincitos esos, no langosta de hoy de ricos. No, así dice la Biblia, o sea, son así, langostas eran pequeñitas, como decimos grillos en mi país. Y crickets en inglés, por si entienden la palabra. Dice, vinieron a ver a alguien esplendoroso. He aquí Juan el Bautista viene del desierto comiendo grillos o chapulines. O sea, Jesús le dice, este que ha venido es mayor que todos, pero viene uno mayor después, dice Juan el Bautista, Jesús. Y la apariencia de Jesús, hermanos, era de un hombre sencillo, quizás pobre, porque venía de Galilea, con sandalias, pies sucios, de caminar en el polvo, mientras los fariseos andaban sobre las piedras con sus filacterías así abiertas. Y dice el Señor, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy blanquitos, y por dentro llenos de odio y de maldad. Las apariencias, mis hermanos, engañan. Esta generación demandaba señal. Pero señal, dice el texto, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Saben cuál es? La cruz. Dice, porque, verso 40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, la muerte de la cruz. Verso 41. Los hombres, miren, aquí Jesús le va a mencionar una generación pagana, gentil. Nínive, que pertenecía a la parte de Siria, mis hermanos, eran gentiles, no judíos. Y Jesús dice en el 41, los de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Saben por qué? Porque ellos se arrepintieron ¿a qué? A los milagros, a la predicación, hermanos, al evangelio. Si no nos basta la palabra, dice Jesús, estamos envanecidos. Si alguno no se conforma con la doctrina, las sanas palabras de Jesucristo, estamos envanecidos, dice la palabra. Si tenemos que ver algo más de lo que ya sucedió en la cruz, dice la palabra, estamos envanecidos. Dice el versículo 42, la reina del sur se levantará otra mujer, reina, pagana. No era judía, era pagana, era gentil. Se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Se salvó esta mujer y me imagino sus séquitos, la reina, se salvaron los 120,000 de Nínive, porque escucharon al mensaje de que venía condenación al mundo en ese tiempo, a ellos, y Jonás le predicó el evangelio y creyeron, no vieron ni un milagro. ¿Saben cuál milagro vieron? El de la salvación eterna, mis hermanos. No vieron nada, solamente creyeron al mensaje. ¿Son los dones la evidencia de que Dios está operando en alguien, hermanos? Pregunto. Creo que hasta aquí han entendido que no. Vamos ahora a otro libro, Éxodo 7. Otro ejemplo vamos a ver, Éxodo 7. Es el segundo libro en la Biblia, Éxodo 7. Está después de Génesis. Éxodo 7, verso 8. Aquí sucede algo y es la pregunta, porque hay un versículo que leeremos al final, esa pregunta, ¿verdad?, que nos confronta, acerca de cuando vemos poderes, ¿verdad?, espirituales operando. Dice aquí el verso 8 de Éxodo 7, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, dice el verso 9,
Si Faraón os respondiere diciendo, mostrar, ¿qué dice? Milagro. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, quiero que noten esto. Usted tener una vara de madera, una rama de un árbol, y que usted la suelte y se convierta en una serpiente, una culebra. Ahora, usted ve algo así y usted cae como ese palo al suelo, ¿verdad? Se dice, wow, es algo increíble. Bueno, dice el verso 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, se convirtió en culebra. Dice el verso 11, entonces llamó, diga conmigo, también Faraón, sabios y hechiceros, e hicieron, lean conmigo, también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué hicieron ellos? El mismo milagro, con el mismo poder satánico, pero y fíjense que el poder que Satanás tiene es dado por Dios. Fíjense, esto nos confunde un poco, pero Dios se lo dio. Ahora, el poder de Satanás es espiritual, el cual él lo malutilizó. Él se levantó con el mismo que le dio ese poder. Satanás tiene poder. ¿Usted cree que tiene poder? Tiene mucho más que nosotros. Y hay gente que dice, tenemos a Satanás pisado. Y es Satanás que está arriba, el pie de Satanás arriba de esa persona. Miren, Satanás se vence con humildad ante Dios, no con arrogancia de que tenemos a Satanás por los cuernos o no sé qué. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Nunca dice la Biblia, hazle frente al diablo. Dice, resístelo, no te lleves de lo que él te dice que hagas. Así vencemos a Satanás. Eso es todo. Pero tenemos que someternos a Dios porque si no, no hay poder. Dios es el que vence a él. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de dos milagros iguales del lado malo y del lado bueno, de parte de Dios y de Satanás. Entonces, ¿cómo sabríamos, alguien que manifieste este tipo de milagros, cómo sabríamos que es de Dios? Obviamente por los frutos. Son los frutos que nos ayudan a saber que es de Dios el que viene, hermanos. Miren, el peligro que estamos viendo en la iglesia, lo mismo que decía al principio, es que al enfocarnos tanto en lo material, miren, ¿usted no cree que un brujo puede sanar? Dios te enriquece espiritualmente, pero Satanás te puede enriquecer materialmente. De la única manera que sabemos que estamos en Dios es por el fruto, nada más, no hay más nada. No por el tiempo que tienes en la iglesia, no porque tanta Biblia tú sabes, sino tu carácter, tu corazón sometido a la voluntad de Dios. Sansón se acostó con una prostituta y tenía ejerciendo el poder de Dios. Vamos a Jueces 16, verso 1. Jueces 16, versículo 1. Miren, esto es impactante esto, porque hoy en día hay mucha gente predicando, enseñando, liderando muchas cosas y tienen los dones que usted diría, me gustaría hablar así, me gustaría cantar así, me gustaría hacer lo que esa persona está haciendo para Dios. Jueces 16, verso 1. Quiero darle este pensamiento, hermanos, antes de avanzar. ¿Usted cree que cuando el Señor llamó a los discípulos de Galilea, ¿usted cree que el Señor vio algo en ellos? Mira, si el Señor le entrega a esos 12 a un hombre, los abandonan el mismo día. Dicen, no, estos hombres lo que saben es pescar, nada más. No saben ni leer, vamos a decir. Pregunto, otra pregunta. Esta pregunta viene de manera personal, no lo dice la Biblia, pero vamos a ser lógicos bíblicamente. Cuando usted se imagina a Sansón, ¿usted lo ve con mucho músculo o flaquito? Ok, es lo normal. Yo lo veo flaquito, porque el poder no es de él. Cuando los filisteos dicen, ¿de dónde saca el poder? Si ven un músculo así, no van a preguntar. Dicen, no, lo saca de sus músculos. Pero preguntaban porque no veían en él el poder que ejercía. No estoy diciendo que dice la Biblia que era flaco, era fuerte. Lo que estoy diciendo es que creo por la Biblia que Dios llamó a lo vil
y lo menospreciado. Estoy casi seguro, en el cielo nos daremos cuenta, ¿verdad? Usted cuando digan, te presento a Sansón y te voltees, vas a hacer así y vas a tener aquí un flaquito. Porque la idea es de que Dios llama a capacitados, de que Dios llama al inteligente, de que Dios llama al que se graduó magna cum laude. Todo eso es bueno, pero Dios no mira eso. ¿Amén? Amén. Bueno, este Sansón que Dios llamó desde el vientre de su mamá para ser nazareo separado para Dios, fíjense lo que hizo. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer que dice, ramera. ¿Cómo diríamos en el buen español? Prostituta, ¿verdad? Dice luego, y se llegó a ella. Ahora bien, ¿aquí significa se llegó a ella que la fue a saludar? No, sabemos lo que significa, ¿verdad? Quiero estar claro, verso 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y los rodearon y echaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Ahora, mas Sansón durmió hasta la medianoche. ¿Con quién durmió? Con la ramera. Dice, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y cerrojo y se la echó al hombro. Aquí no está diciendo que abrió la puerta. Está diciendo que arrancó la puerta de raíz con todo y columna. ¿Qué está ejerciendo allí? El dunamis de Dios, el poder de Dios. Dice luego, y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. No del Bronx, sino de Hebrón. ¿Okay? Parece que dice el Bronx ahí, ¿verdad? Bueno, pregunto, ¿estaba en pecado Sansón? ¿Tenía poder de Dios Sansón? ¿Lo pueden ver? Miren, si usted lee luego el 16:20, la Biblia dice, y Sansón no sabía que Dios lo había dejado. Él podía saber que se le iban las fuerzas, porque al querer levantar algo, no podía. Pero no se dio cuenta cuando Dios lo dejó. No se dio. ¿Se acuerdan del arca que llevaban por los pueblos y de repente dice que la gloria se fue y quedó el arca? La gente le tenía miedo al arca por su apariencia. Ahí viene la presencia de Dios y se postraban. Ya Dios se había ido. Hace tiempo Dios se había ido, pero ejercía un trabajo, una labor esa arca. De un momento en Éxodo 33 le dice el Señor a Moisés, es algo que da mucho miedo. Le dice a Moisés, vete, yo derribaré los gigantes, pero yo no voy. Si eso no nos para los pelos, hermanos, y nos da temor de que Dios te diga, no, yo te voy a dar todo lo que tú quieres, pero yo no voy a estar contigo. Piensen en eso. Miren, cada vez que Sansón ejercía su poder, la Biblia dice así en 14:6 de Jueces. Vamos a 2 capítulos atrás. Miren cómo dice cuando Sansón ejercía su poder. Jueces 14:6. ¿Qué pasaba cuando venía el poder de Dios a él? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito. Miren, hermanos, aquí nos damos cuenta, dice, sin tener nada en su mano, y luego dice que no le dijo nada a nadie. Pero aquí dice que cada vez que Sansón ejercía su poder, era el Espíritu de Dios que entraba en él. ¿Del poder de quién era? De Dios. El dunamis era de Dios, pero acabamos de leer que mientras él estaba con esta mujer ramera acostado, dice que se levantó y tenía su poder igualmente. Pasó un año, según los estudiosos, cuando David pecó con Betsabé y mató a Urías. Todo ese año ejerció su reinado con poder y autoridad, pero había hecho eso. Y nos damos cuenta de algo. Sansón con una ramera todavía tenía poder de Dios. David ejercía su poder. Judas se le dio dunamis. Usted sabía que Judas ejerció milagros, sacó demonios. En Lucas 9:1 dice, se lo voy a leer bien rapidito para avanzar. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12, diga conmigo 12, ahí se encontraba ¿quién? Judas, les dio poder y les dio autoridad. A los 12 les dio poder y autoridad. Aquí nos damos cuenta que este poder, dice el texto, sobre los demonios y para sanar enfermos. Ahora bien, ¿cómo sabían ellos si Judas era fiel o no? Ninguno sabían. No tenían discernimiento espiritual. Pero Jesús dice, hay uno de vosotros que es diablo. Ese que él llama diablo ejercía poder espiritual, sacaba demonios,
¿Sabe quién era? ¿En qué ministerio trabajaba? Tesorero. El administrador de la iglesia de Cristo, Judas. ¿Se imagina, hermanos, lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros, la única regla del cristiano para saber que alguien viene de parte de Dios es el amor de Dios, es el fruto, es la intención de cómo se está utilizando aquella virtud o capacidad. ¿Cómo creen ustedes que va a venir el anticristo a la tierra? ¿Cómo va a apantallar a la gente? ¿Cómo va a engañar al mundo? No va a ser con frutos, no es mandando chocolates. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, vamos allá. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9. El anticristo, hermanos, viene de la misma manera en como estamos viendo a los predicadores famosos, a la mayoría, no voy a decir que todos, pero hoy se mira más lo de afuera que lo de adentro. Lo de afuera habla de los dones, pero lo de adentro habla del fruto y el carácter. Segunda Tesalonicenses 2:9. ¿Llegaron? Dice, inicuo, cuyo advenimiento, o sea, en la manera que viene, es por obra de Satanás. ¿Sabe que esa palabra, cuyo advenimiento por obra de Satanás, ¿sabe lo que significa? Así como Jesús vino del Padre, así vendrá el anticristo de Satanás. En la mismita manera. Por eso muchos religiosos van a ser engañados, porque están esperando su Mesías, tanto los musulmanes como los judíos. Y va a unir al mundo en paz, entre comillas, hablando. Dice luego, con gran poder y señales y prodigios, luego dice mentirosos. El problema es que esa palabra mentirosos, nada más lo va a distinguir el que viva en frutos. Esa palabra poder, señales y prodigios, porque dice que va a descender fuego del cielo. Dice la Biblia que va a resucitar a alguien. La bestia que fue herida resucitará. Fíjense, hermanos, esa palabra mentirosos, ¿sabe lo que dice? Que hay algo diferente a este poder, al poder de Dios. Y no va a ser las maravillas ni los milagros. Lo único que va a hacer que se vea diferente es el fruto. La intención. El Espíritu Santo nos va a mostrar espiritualmente que eso no viene de Dios. Aunque veamos todo de manera poderosa y espiritual, entre comillas, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí nos damos cuenta que el texto dice, no amaron la verdad, no amaron su palabra, por lo tanto no se conforman con la palabra. Necesitan algo más para saciar los ojos. ¿Cómo yo sé que este pastor es de Dios? Nunca lo he visto sacar un demonio. Yo nunca he espantado ni una mosca en el aire. Si usted quiere ver mi currículum. Nunca un demonio, a lo mejor me mande corriendo, quién sabe. Soy un ser humano común y corriente. Aquí el poder es de Dios, hermanos, no mío. Y nos damos cuenta que el texto dice, para los que se pierden por no amar la verdad, no amar la palabra. Hoy la iglesia, desafortunadamente, es la alabanza, ¿verdad? La música me encanta, lo lindo de la iglesia, ¿verdad? La danza. Y luego, ¿verdad? La palabra. Lo último, el cual debe ser primero. Dice el texto, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cómo usted cree que va a venir el poder engañoso? Les va a delegar a aquellos poder para que hagan sus milagros, sus artimañas. Dice luego, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo saber si alguien viene de parte de Dios? ¿Profecías, milagros, sacar demonios? ¿Sí o no? No, mis hermanos. Mateo 7, vamos a Mateo 7. Leo todos estos textos para que usted tenga una prueba escrita en la Biblia, porque si yo, ¿verdad? No leo todos esos textos, usted preguntaría, ¿cómo usted sabe, pastor, lo que se está diciendo? Bueno, estamos leyendo la Biblia nada más. Yo le estoy citando versículos aquí. Mateo 7, verso 15. Hay un dicho que Jesús dice, porque vendrán lobos vestidos de oveja. ¿Se da cuenta que un vestido es algo externo? ¿Verdad? Usted mira una oveja sin saber que dentro, o póngalo así, sin saber que la oveja tiene colmillos.
Las ovejas no tienen colmillos, eso sabemos. Pero esa es la idea. Es como ver una oveja, pero no te has dado cuenta que tiene colmillos. Oveja con colmillo, diría el haitiano en mi país. ¿Qué es? Lobo. Pero hasta que no lo veas por dentro, no vas a saber, porque por fuera se ve blanco, con lana. Una oveja por fuera. Es por dentro. El fruto se ve dentro del corazón, en la intención, del amor de lo que nosotros ejercemos como a Dios. Mateo 7:15, ¿están ahí? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Con vestidura habla de algo externo, una ropa que tape todo lo que es verdadero en ellos, los falsos, y por fuera dice, oh, mira una ovejita. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense la palabra. Hay dos palabras importantes. Por fuera tienen vestidos y por dentro, ¿qué son? Bueno, por fuera usted ve los dones. Usted puede ver gente hablando bonito, cantando bonito, sirviendo bonito. Miren, le voy a decir algo. En la construcción de la mudanza han ayudado personas que no son cristianas que tienen un talento increíble. Gente que han dicho, yo ayudo. No viven en fruto, no viven para Dios, no han nacido de nuevo y tienen un talento que tú dices, wow, pero no son cristianos. ¿Sí ven la diferencia? Entonces aquí nos damos cuenta que hay algo por fuera y hay algo por dentro. Jesús ahora dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Cómo tú sabes que un árbol es de uvas? ¿Porque te lo dijeron? ¿Por las hojas? Bueno, las hojas son los dones. Pero ¿cómo sabemos que el árbol es de uvas? Por las uvas. Es muy fácil lo que Jesús dice, es muy simple. Dice, o higos de los abrojos. Dice luego el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dice el texto, el buen árbol da malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos, es imposible. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué dice? Los van a conocer. Es frutos que dice, no dones. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no todos, muchos, Señor, Señor. Ahora, este reclamo que vemos, en ni uno menciona frutos. Ahí no dice, Señor, en tu nombre amé a mi prójimo con mi vida. Ahí no dice eso. Ahí dice, en tu nombre, ¿qué dice? Profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros, y Jesús dice, yo les declararé, nunca os conocí. La palabra conocer, se lo simplifico así, significa conexión. Y si somos pámpanos y Él es la vid, ¿qué tiene que salir por la rama? Fruto. Eso significa nunca os conocí. Ustedes nacieron de nuevo, son cristianos, pero nunca permanecieron en mí conectados. Nunca llevaron fruto. Pudieron servir en la iglesia, predicaron, etcétera, pero no tenían fruto de mí. Porque yo soy la vid y lo que sale de mí pasa por la rama. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad habla aquellos que no hacen la voluntad de Dios, pero le está hablando a cristianos, hermanos. ¿A cuántos de nosotros, yo me voy a incluir no por condenación, sino reconociendo que no hemos llegado? ¿Cuándo de nosotros nos va a decir el Señor, yo nunca te conocí? Y que yo le diga, Señor, pues yo era el pastor de casa de oración, yo era el que predicaba sin fallar los domingos, ahí estaba todos los días hablando a los hermanos, nunca te conocí. ¿Será posible eso, hermanos? Claro que sí. Es muy fácil predicar y venir programadamente a hablar de la palabra. Yo lo que estoy aquí es hablando. Pero cuando usted indaga con una pala espiritual, mi vida es lo que le va a dejar saber dónde yo ando. Es así, mis hermanos. O sea, no le puedo decir otra cosa. ¿Amén? ¿Sí están despiertos? Amén. Yo sé que esta palabra nos confronta, pero es la verdad, hermanos. ¿Cuál fue uno de los problemas de la iglesia de los Corintios? El mal uso de los dones. El mal uso de los dones, la falta del amor de Dios al aplicar dones. Hoy en día en las iglesias hay un pleito con las competencias de yo quiero profetizar y no me dieron parte a mí y pusieron a fulana y a mí no.
Yo nunca he visto a nadie en una iglesia peleando por una escoba. En mi vida he visto eso. ¿Usted ha visto, hermanos? Hermana Lala, ¿usted en su iglesia han peleado por la escoba? Nadie usted ve matándose por la escoba. Así, no, ¿qué pasa aquí? No, que yo voy a barrer y ella no me deja. Yo nunca he visto eso. Ahora, por este sí. Por este sí pelean, por el micrófono. ¿Por qué? Porque aquí nos ve la gente. Y eso es lo que la gente busca, dones, maravillas. En la iglesia de los Corintios había competencia, celos y envidia, orgullo y arrogancia, pleito y división, y hablaban en lenguas. Hablaban en lenguas, hermanos, profetizaban. Así te dice el Señor. Increíble, hermanos. Vamos a 1 Corintios 13 para concluir. Versículo 1. Vamos sobre el final. 1 Corintios 13, 1. Están hablando en lenguas por ahí. Miren, este texto usted lo ha leído mucho, estoy seguro. Pero quiero que lo vean con este sentido. Vamos a ver aquí cómo Pablo le dice a los corintios. Viene el desorden, ¿verdad? Del capítulo 12, ¿verdad? Ordenando Pablo la iglesia. En el 13, Pablo comienza a hacer una comparación de dos cosas. Si yo ejerzo dones y no tengo el carácter de Cristo, nada soy. Esa es la idea del texto. Lo vamos a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y un címbalo que retiñe. Es decir, nada, un objeto, una cosa, no un ser humano. Dice el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada somos, dice el texto. Dice, y si repartiese todos mis bienes, hasta mire, usted puede regalar mucho. Y le voy a explicar lo que dice, lo que significa ese texto. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Capacidades para dar, capacidades para hablar, capacidades para profetizar, sin amor, dice el texto, nada somos. Ahora bien, quiero explicar este texto de esta manera. Cuando una persona hace una obra de caridad sin el amor puro de Dios, lo está haciendo en egoísmo y por un interés personal. Nadie tiene en sí el amor de Dios, nadie. Primero Dios tiene que darlo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es decir, yo le puedo amar porque primero Él me dio de su amor. Esa es la idea. Él es la fuente del amor. Ahora bien, un pámpano, si usted tiene un árbol de manzanas y se le cae una rama y usted toma esa rama y la pega con tape, con el, ¿cómo se dice? Con la cinta adhesiva, ¿usted cree que da fruto? No, Él es quien nos injerta en su vid. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en Cristo puedan ver personas de manera superficial pegada a la vid. Pero la savia cuando sube no se conecta con esa rama para llevar fruto. Y esa rama puede sacar hojas, puede tener apariencia, vamos a decir. Miren, yo he visto ramas en el suelo sacando hoja. ¿Quién ha visto eso? Una rama en el suelo brotando hojas. Pero usted nunca va a ver una rama en el suelo brotando frutos. ¿Por qué es eso? Porque las hojas, según Adán y Eva, son apariencias. Cubrir mi desnudez con hojas. Pero el amor de Dios es el fruto que cuando yo aplico un don, lo aplico en amor. Por ejemplo, yo no conozco mis dones, pero vamos a poner uno. Por ejemplo, si Dios me da el don de enseñar, yo puedo enseñar jactándome, sintiéndome que soy más que ustedes o que sé más, o puedo en amor enseñarlos a todos. Hay una diferencia. Entonces, ahí es donde vemos a dónde está el corazón. Usted se puede sentir muy elocuente. Acuérdense de algo, hermano. Siempre va a haber uno que sabe más que tú. Siempre, siempre. Decía un pastor americano que escuchaba, decía esto. Nosotros no somos orgullosos por tener dinero, somos orgullosos por tener más dinero que el otro. Porque siempre que tú ves un rico, el rico cuando anda con gente que tiene menos se siente el rey. Hasta que llega uno que tiene el doble que él y ya se siente pobre. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cristo lo que anda buscando en nosotros, hermanos, es un corazón sumiso,
para Él usarnos. Estos hombres que Dios escogió de la Biblia, los apóstoles, del cual hoy, hermanos, escuchen bien, hoy hay doctores en teología tratando de descifrar lo que ellos predicaban. De esta Biblia, la palabra de Dios, han salido millones y millones de libros, comentarios, diccionarios, versiones, etcétera, de algo que escribieron los evangelios, estos hombres que salieron de Galilea, pescadores, cosas que el mundo no entiende hasta que no se convierten. ¿Sí me doy a entender? Entonces, estos hombres lo único que hicieron fue decir, Señor, yo voy. Yo no sé ni hablar. Moisés dijo, yo no sé ni hablar, pero yo voy. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios nos da la gracia, no nos enfoquemos en eso. Enfoquémonos en lo que pasó en la cruz. Para que podamos ejercer los dones en amor. Y podamos también mirar a alguien y discernir que una persona no viene de parte de Dios nada más porque manifiesta dones. Hay que buscar los frutos, hermanos. Cuando alguien le habla a usted, ¿usted le prestaría $1,000 a quien sea que esté en la calle bien vestido? ¿Qué usted quiere saber antes de prestárselo? Que la persona tiene carácter y que es responsable. Ahí sí no lo damos porque es nuestro dinero, ¿verdad? Pero cuando se trata de otros o mirar a otros como famosos, miren, la fama que Dios nos da, Dios nos va a dar fama, mucha o poca. Cuando tú sirves, tú eres una persona que la gente te ve. Fama es que te conozca mucha gente, no tiene que ser 1,000,000. Y Dios te pone en un lugar para que tú reflejes su gloria, su carácter. Que cuando la gente te vea, quiera ser como tú, porque tú imitas a Cristo. Pero hoy en día, hermanos, la jactancia ha tomado el púlpito en la televisión, en el YouTube, y la gente quiere ser así. Una actitud arrogantísima detrás de la Biblia, hermanos, hoy, que da pena. Y la gente lo estimula porque los dones son bonitos. Hoy en día hay más música bonita que adoración a Dios. Hay más predicación linda que palabra de Dios. Y Dios lo permite, ¿sabe para qué? Para separar las ovejas de los cabritos. Cuando usted busque a Dios de corazón, Dios se le va a manifestar. Cuando usted busque iglesias, pastores, música, otras cosas que no es Dios, se le va a hacer difícil encontrar a Dios. Amén. Los dones son las herramientas, el fruto habla de la evidencia de que Dios está con nosotros. No podemos llevar buenos frutos sin primero estar conectados a Él. Sí podemos ejercer los dones sin estar conectados a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que podamos meditar en todo esto, Señor, y quitar la mirada de aquello que apantalla, que asombra, y miremos el carácter de las personas, Señor, que busquemos fruto. Tú mismo dijiste claramente, mi Dios, por los frutos los van a conocer, no por los dones, por la elocuencia, por la fama, sino por los frutos. De manera simple, Señor, lo explicaste de que no puede un árbol de espinas llevar frutos de uva. Es el orden natural de tu creación, Señor. Si tú eres la raíz, si tú eres la savia, es imposible que no llevemos fruto al estar conectado a ti, Señor. Pero si de mi boca, de mis manos, de mis hechos no está fluyendo fruto, es muy evidente que no estoy conectado a ti, Señor. Tu palabra dice, nada podréis hacer sin mí. Si permanecen en mí, llevaréis muchos frutos. Gracias por abrirnos los ojos en esto, Señor. Gracias por de manera directa hablarnos, Padre, para no dejarnos engañar de aquellos que quizás hablan bonito, pero su estilo de vida dice lo contrario. Profesan a Cristo, pero sus hechos dicen lo contrario. Ayúdanos humildemente siempre, Señor, a reconocer que tú escogiste lo vil y lo menospreciado. No nos llamaste porque éramos capaces. Nos llamaste por todo lo contrario, porque en nuestra incapacidad tú muestras tu poder. Ayúdanos, Señor, a recordar esto en humildad, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.